a su franja educativa Aprendamos en Casa. En esta ocasión estudiaremos el realismo regionalista, crítico y social. Asimismo, también estudiaremos los refranes, las máximas y los adagios. Antes bien, acompáñame a ver cuál fue el reto de la semana anterior. ¿Quién es el escritor salvadoreño, modernista, que trabajó la crónica desde un punto de vista cosmopolita y además fue un escritor costumbrista? Lo conoceremos al finalizar nuestra sesión de aprendizaje. Como parte de los saberes previos, a continuación veremos un video sobre el realismo en Europa. En la segunda mitad del siglo XIX, con el progreso de la revolución industrial y gracias al avance de la tecnología, se desarrolla el capitalismo, en el que se va generando una relación deshumanizada entre la burguesía y la clase obrera que provoca muchas protestas. Por estos años también Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista y aparece el socialismo. Asimismo, se instaura la Segunda República Francesa como producto de las protestas de estudiantes y obreros en Francia. Augusto Comte desarrolla los preceptos del positivismo, una doctrina que basa su método en la observación. En este contexto, la literatura deja atrás su romanticismo y lanza una voz más objetiva de la realidad. El realismo es una corriente literaria que surge en Francia como respuesta al individualismo e idealismo del romanticismo. A diferencia de este que expresa el amor sentimental en un entorno idílico rodeado de un ambiente natural, el realismo busca describir el ambiente social, el contexto histórico y las vivencias de los personajes. Ya no se considera al hombre como un ser solitario enfrentado a la sociedad, sino como parte de ella y producto de las relaciones que vive. Se trata de narrar creando un espejo de la realidad mediante la observación y descripción heredada del positivismo de Comte. Se manifiesta incluso una especie de rigor científico en la creación literaria debido a la búsqueda de objetividad. Además, se utiliza un lenguaje sencillo y preciso, y lo desemboca en una literatura interesada en el entorno social. Diremos entonces que el realismo es un movimiento que surge en Francia, el cual describe el mundo sin idealizarlo, y se desarrolla principalmente en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Las características del realismo son la verosimilitud y objetividad por encima de la subjetividad o sentimientos, ya que se busca reflejar la realidad. Ya no se narran acontecimientos insólitos, sino hechos con personajes de la vida real y lugares reconocibles. Es influenciado por el positivismo. Como vimos, adopta los postulados del método científico, tratando de que sus obras reflejen la realidad de manera exacta. La observación y descripción detallada no solo del ambiente y realidad física, sino también de los rasgos psicológicos. La narrativa se convierte en el género por excelencia del realismo, ya que permite las descripciones y es menos subjetiva que la poesía. Interés en la sociedad. Los escritores dejan de centrarse en sí mismos y se interesan más en la sociedad, especialmente en los espacios urbanos. Los personajes no son arrastrados por sus pasiones, sino por una necesidad real. Utiliza un lenguaje sobrio y sencillo, ya que se buscaba claridad y exactitud. Los principales representantes del realismo son Stendhal en Francia, quien inicia el realismo psicológico, su obra principal es Rojo y Negro, en la que Julien Sorel busca ascender socialmente. Gustave Flaubert con sus obras Salammbô y Madame Bovary, en la que Emma se ve envuelta en aventuras apasionadas a causa de su infidelidad. También encontramos a Honoré de Balzac con su compendio con más de 80 novelas llamada La Comedia Humana, en cuyo interior destacan La piel de Sapa o Papá Goriot. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con David Copperfield y Oliver Twist. En España a Benito Pérez Galdós y su obra Marianela. En Estados Unidos, Mark Twain con Las aventuras de Tom Sawyer. En Rusia tenemos a Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov. También a Anton Chekhov y León Tolstoy con Guerra y Paz. Como etapa final y extrema del realismo mencionaremos al naturalismo, que tiene una influencia absoluta de la ciencia por mostrar la realidad con total imparcialidad. Su principal representante es Émile Zola, acompañado de Guy de Maupassant. El realismo se enfrentó abiertamente al romanticismo y a su literatura sentimental o fantástica. Ha sido y es una ventana, o mejor, una apertura de nuestros ojos a una realidad muchas veces evadida. El escritor no busca una verdad interior, sino una verdad social. Como hemos podido observar en el video,
El realismo es una corriente estética que surgió en la mitad del siglo XIX en Europa, precisamente en el declive del romanticismo. Implicó un cambio en la visión fantástica e imaginativa que imperó durante el romanticismo. Asimismo, implicó un cambio en el estilo y en el lenguaje. Por otra parte, fue la novela el género que mejor reflejó la realidad. Conoce a Miguel Ángel Asturias, poeta, narrador, dramaturgo guatemalteco, nació en 1899 y murió en París en 1974. Periodista y diplomático guatemalteco, considerado uno de los protagonistas de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Precursor de la renovación de las técnicas narrativas y del realismo mágico que cristalizaría en el posterior boom de la literatura hispanoamericana de los años 60 con su personalísimo empleo de la lengua castellana, construyendo uno de los mundos verbales más densos y sugerentes de las letras hispánicas. Ahora que ya hemos hablado del realismo en Europa, retomaremos el realismo latinoamericano. En Latinoamérica, el realismo no se comportará de la misma manera. No será una oposición al romanticismo. Por el contrario, muchos románticos ya habían retomado el tema de la justicia social, las costumbres, y por tanto el romanticismo dará paso al realismo. Así tendremos diversas obras que se enfocarán en reflejar las costumbres, así como las convulsiones sociales de América Latina. Tendremos una novela de la tierra en la que se refleja la relación entre el campesino y el poder, así como tendremos una novela que refleja también las tensas relaciones políticas y sociales de principios del siglo XX. Ahora bien, para comprender mejor el realismo, leeremos un fragmento de la novela El señor presidente de Miguel Ángel Asturias, que es el mismo texto que encontrarás en tu guía de autoaprendizaje. Antes bien, déjame recordarte acerca del contexto del realismo de esta obra. Esta obra retrata la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, con una visión esperpéntica de la realidad, no perdiendo el lirismo, busca reflejar las relaciones tensas entre la población y este dictador. Veamos el fragmento. Los pordioseros se arrastraban por las cocinas del mercado, perdidos en la sombra de la catedral helada, de paso hacia la plaza de armas, a lo largo de calles tan anchas como mares, en la ciudad que se iba quedando atrás, íngrima y sola. La noche los reunía al mismo tiempo que a las estrellas. Se juntaban a dormir en el portal del Señor sin más lazo común que la miseria, maldiciendo unos de otros, insultándose a regañadientes, con odio de enemigos que se buscan pleito, riñendo muchas veces a codazos y algunas con tierra y todo, revolcones en los que, tras escupirse rabiosos, se mordían. Ni almohada ni confianza halló jamás esta familia de parientes del basurero. Se acostaban separados, sin desvestirse, y dormían como ladrones con la cabeza en el costal de sus riquezas. Desperdicios de carne, zapatos rotos, cabos de candela, puños de arroz cocido envueltos en periódicos viejos, naranjas y guineos pasados. A veces, los pasos de una patrulla que a golpes arrastraba a un prisionero político, seguido de mujeres que limpiaban las huellas de sangre con los pañuelos empapados en llanto. A veces, los ronquidos de un viejo tacaño, o la respiración de una sordomuda encinta que lloraba de medio porque sentía un hijo en las entrañas. Pero el grito del idiota era más triste, partía el cielo, era un grito largo, sonsacado, sin acento humano. Ahora que ya hemos escuchado el fragmento de la novela El señor presidente de Miguel Ángel Asturias,
de hecho, una de las más grandes novelas del boom latinoamericano y del realismo social. Podemos reflexionar también la lectura comprensiva del mismo. En primer lugar, ¿qué impresiones te causa el texto? ¿De quién habla el texto? Por otra parte, ¿qué problemáticas de la realidad social aborda? La primera de ellas, ¿qué impresiones te causa el texto? Podríamos pensar en una impresión bastante fuerte porque retrata la tortura de un dictador hacia la población en general. Además, la marginalidad en la que se inscriben los personajes que participan. Por otra parte, ¿qué recursos utiliza Miguel Ángel Asturias para retratarnos esa realidad? Utiliza la descripción, una descripción que a veces se inclina más hacia el lirismo. Por otra parte, ¿por qué se considera este texto un texto realista? Esa pregunta te queda a ti como tarea, puesto que requiere volver sobre el texto para hacer una lectura minuciosa y poder comparar con las características del realismo. Conoce a Jorge Icaza. Fue un escritor ecuatoriano del siglo XX. Nació en 1909 y murió en 1978. Era oriundo de la ciudad de Quito y fue conocido universalmente por su novela titulada Guasipungo, que mostró los maltratos que propinaban los blancos a los indígenas en el Ecuador. Escritor, novelista y máximo representante, junto con Alcides Arguedas y Ciro Alegría, del ciclo de narrativa indigenista del siglo XX. Su infancia transcurrió en el latifundio de su tío, donde entró en contacto con la realidad social ecuatoriana que marcó toda su obra. Retomando los ejemplos de realismo que aparecen en tu guía de autoaprendizaje, a continuación leeremos un fragmento de Guasipungo de Jorge Icaza. Jorge Icaza, al igual que los escritores de su generación, buscan reflejar las consecuencias que el liberalismo dejó en su país, a tal punto que pretendió a través de la literatura reflejar un arte para el proletariado. Y el indígena, en este sentido, ya no es un indígena mítico como el que aparecerá en el romanticismo y el modernismo, sino un indígena acosado por la naturaleza hostil y por la violencia de los latifundistas. Veamos a continuación el fragmento de Guasipungo. Llega el Policarpio con una nueva súplica para el patrón. Ahora que fuimos al rodeo, encontramos pez, patrón. ¿Qué? Que el buey pintado se ha muerto, pez. El grande. No, ese coloradito, el viejo. ¿Y cómo ha sido? No sé, pez, en la loma le encontramos tendido. Parece que ya es varios días, porque apestando está. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pez. Y me he tardado porque ahora los indígenas quieren que, como la carne ya está media podridita, les regale su merced. Yo acá les dije que esperáramos para avisar. Que les regale la carne, no estoy loco. Ya mismo haces cavar un hueco profundo y entierras al buey. Los longos no deben probar jamás ni una miga de carne. Donde se les dé, se enseñan y estamos fregados. Todos los días me hicieran rodar una cabeza de ganado, me la mataran intencionalmente, carne de res a los indígenas, no faltaba otra cosa, ni el olor. Son como las fieras, se acostumbran y ¿quién les aguanta después? Hubiera que matarles para que no acaben con el ganado. De mal, el menor, le haces enterrar lo más profundo que puedas. Bueno, anda nomás a hacer enterrar ese buey. Una veintena de gallinazos tiene que interrumpir su festín de intestino de buey y alzar el vuelo porque unos indígenas
se han puesto a cavar una fosa profunda junto a la mesa de las aves carnívoras. Empieza el arrastre para echarlo en el hueco. Ahora es cuando los indígenas sacan toda su agilidad de escamoteadores para ocultar una lonja de carne. El Andrés arranca un pedazo de carne que cuelga de la pierna y le mete precipitadamente bajo el poncho. Mas el asial del mayordomo le envuelve en un fuetazo que pesquisa hasta los huesos. Muy bien, ahora que ya hemos leído el fragmento de Guasipungo, vamos a responder las preguntas de lectura comprensiva que aparecen en tu guía de autoaprendizaje. La primera de ellas hace referencia a cuál es la situación en la que se tienen que enfrentar los longos. Los longos son los indígenas de la sierra que están sometidos a los latifundistas. Como tú puedes observar en esta situación del texto que acabamos de narrar, el patrón no quiere que se les dé de comer la carne del buey muerto a los indígenas. De una manera muy egoísta, pide que el buey sea enterrado antes que dárselo a los indígenas. Por otra parte, ¿qué tipo de lenguaje se utiliza en el texto? Este lenguaje es propio de la forma en la que hablan los indígenas de la serranía. Por lo tanto, Jorge Icaza retoma el tipo de lenguaje para reflejar de una manera fiel la forma en la que hablan los indígenas y asimismo dar veracidad a su tipo de novela, al texto realista. Por otra parte, ¿qué elementos de relación de poder podemos encontrar en el texto? Las relaciones de poder en el texto se evidencian particularmente en la voz del latifundista, es decir, en la voz del patrón, quien da una orden y quien además nos advierte que si los indígenas no cumplen con acatar su orden, tendrán que morir. Nos lo dice tácitamente, pero está en el texto de una manera sutil. Por otra parte, para conocer mejor el realismo, nos concentraremos en las características del realismo latinoamericano y en sus diferentes vertientes. A continuación, veamos las características del realismo. Características del realismo en América. Interés por la naturaleza a través de la descripción exacta y objetiva de naturaleza humana, la gente, cómo habla, cómo se viste, cómo actúa, piensa y siente. Naturaleza, ambientes, lugares típicos o locales, rurales y urbanos. Abierta postura a la crítica social y denuncia de las injusticias sociales del continente, sobre todo con las clases sociales marginadas y excluidas, el campesino y el obrero, basado en la observación directa a la experiencia y la documentación de la realidad propia de América. Naturalismo, derivado del realismo, niega la parte espiritual del ser humano y las actitudes están marcadas por la herencia social. Para hablar de realismo latinoamericano hemos de distinguir las dos vertientes que caracterizaron a esta corriente estética. La primera de ellas fue la regionalista o costumbrista. Esta corriente busca reflejar las relaciones entre el ser humano, la naturaleza y el contexto obrero e indígena en toda América Latina. Veamos a continuación los principales representantes y sus obras. José Eustacio Rivera, creador colombiano de La Vorágine, 1924. Rómulo Gallegos, autor venezolano de Doña Bárbara, 1929. Ricardo Palma, autor de Tradiciones Peruanas, 1872. La Revolución Mexicana inspiró
El género propio con Mariano Azuela, autor de Los de Abajo, 1915. Jorge Icaza, autor de Guasipungo, 1934. Ahora bien, concentrémonos en el realismo social y crítico. El realismo social y crítico buscaba indagar en las razones del dónde, el cómo y el porqué de las relaciones sociales y políticas entre el capital, la tierra, la producción, los obreros, de tal manera que denunció las injusticias sociales y el despojo de la tierra. Uno de los máximos exponentes del realismo social y crítico es Miguel Ángel Asturias. Yo te recomiendo la lectura de Hombres de Maíz, así como de la novela El Señor Presidente. Matilde Elena López, autora de La Semana. Nació en la ciudad de San Salvador el 20 de febrero de 1919. Desarrolló una amplia labor literaria a favor de los derechos femeninos, al igual que tuvo una destacada participación radiofónica en los sucesos del 2 de abril de 1944, cuando una conjura civil y militar intentó derrocar al gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez. Tras marcharse al exilio, inició sus estudios académicos de periodismo en la Universidad de San Carlos, Guatemala, donde también prestó servicios culturales para el gobierno de Jacobo Arbenz. Sus libros más conocidos son Interpretación Social del Arte, San Salvador, 1965, Estudios sobre Poesía, San Salvador, 1973, El Verbo Amar, 1997. Te invitamos a leer sus poemas, cuentos y ensayos. Déjame contarte que estamos por iniciar la segunda parte de nuestra sesión de aprendizaje. En esta segunda parte abordaremos los refranes, las máximas y los adagios. Para ello abordaremos algunos ejemplos a continuación. No hay mal que por bien no venga. Comenzamos con uno de los refranes cortos que nos invitan a ver el lado positivo de las cosas, especialmente cuando nos suceden cosas que consideramos negativas. Según este refrán, siempre podemos sacar algo bueno de una mala situación. De tal palo, tal astilla. Uno de los refranes cortos que no puede faltar es este que nos enseña que cada uno tiene cosas de donde viene, es decir, de nuestros padres. Los comportamientos, los gustos, las afinidades, los talentos o los vicios también se pueden heredar. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Muchas veces tenemos la verdad delante de los ojos y aún así no la vemos porque preferimos evitarla. De esto se trata este refrán. El que mucho abarca, poco aprieta. La lección es clara. El que quiere hacerlo todo, al final no hace mucho, pues está diluido en todo y en nada. Ahora bien, los refranes son una forma figurada de pensar la realidad y como tal tienen una clasificación. Veamos. Máxima es la expresión de un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza que sintetiza una forma de comportamiento. La ley es dura, pero es la ley. Refrán. Es muy utilizado en el habla coloquial y en el lenguaje literario. Consiste en la enumeración de un consejo o moraleja. No por mucho madrugar amanece más temprano. Adagio. Designa una breve sentencia de origen popular con la que se expresa una norma moral
o de comportamiento de carácter general. Quien anda mal, mal acaba. Como lo prometido es deuda, ahora conoceremos quién es el autor que da respuesta al reto de la semana anterior. El autor es Arturo Ambrogi. Es el escritor modernista, costumbrista que trabajó la crónica de una forma cosmopolita. Ahora bien, el reto de esta semana es ¿quién es el autor de las historias prohibidas del Pulgarcito? Averígualo y escríbelo en tu cuaderno. Ahora que hemos llegado al final de esta sesión de aprendizaje, recuerda que los temas del realismo latinoamericano aún tienen vigencia. Puedes volver sobre esta clase en el canal de YouTube Aprendamos en Casa. Nos encontraremos en la próxima sesión.